En la vida te planteas mucho lo que te gusta hacer, Ujú. pero no tanto cómo quieres vivir. Creo que ese es un punto trascendental en cómo proyectamos el resto de nuestra vida. Tienes un sueño, yo creo que es súper importante que puedas arriesgar todo y hacer lo que te apasiona y obviamente para algo que sea tuyo, ¿no? Creo que una parte indispensable de tener un negocio exitoso es ponerle cara y nombre a tu cliente, ponerle alma al servicio. Un negocio no tiene que estar enfocado para todos, como te decía. O sea, si tú dices, yo quiero que todos me compren mi servicio y yo quiero que todos sean mis clientes, abarcas demasiado. Sí tienes que estar como muy seguro de que vas a pasarla mal, no va a ser fácil, te vas a arrepentir. Sí, me arrepentí varias veces en el camino. Obviamente ahora estoy feliz de haber tomado la decisión que he tomado, pero sí es duro, ¿no? Es difícil, no es un camino fácil. Entonces, ¿qué significa para ti hacer lo que te gusta en el camino del emprendimiento? Yo creo que nunca dejas de equivocarte cuando eres emprendedor. Puedes haber quebrado 5 veces, pero si sigues intentando, vas a tener finalmente un negocio que va a funcionar y que va a ir bien. O puedes vivir tal vez persiguiendo un sueño, pero yo creo que lo que aprendes sobre todo es perseverancia y ser constante y perseverante en seguir con un proyecto que va más allá de lo que tú eres. Ser perseverante, vas a aprender, ¿no? Si empiezas a hacer algo y te va bien, no aprendes, ¿no? Porque realmente se aprende de los errores y ahí te das cuenta cómo puedes mejorar. Yo creo que eso es súper importante para poder ser exitoso. Tienes que caerte, tienes que equivocarte y no tienes que, o sea, tienes que perderle el miedo más bien a equivocarte. Pero sí, un libro que me ha marcado y que me ha ayudado mucho a estructurar y a decidir cómo quería que sea mi vida ha sido. Sean bienvenidos al podcast Metas Gerenciales, donde entrevistamos a emprendedores, empresarios y a todos los miembros de la organización. El día de hoy tuve la oportunidad de entrevistar a Mariana Polar. Mariana estudió la carrera de Administración en Turismo. Trabajó en una cadena de hoteles internacional como es Celina. Creó experiencias turísticas solo para mujeres en The Women's Expeditions y actualmente dirige su propia agencia audiovisual, W Media. En esta charla hablamos sobre la mentalidad que debe tener una persona para emprender y todos los obstáculos que enfrentó a lo largo de su camino. Espero que disfrutes mucho de esta charla que tuve con Mariana Polar. Hola Mariana, bienvenida al podcast Metas Gerenciales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mauricio? Es un placer acompañarte hoy. Estoy muy bien. Estoy emocionada de Genial. todo lo que vamos a hablar hoy. Sí, también yo porque vamos a tocar, bueno, vamos a dar una revisión a tu trayectoria profesional y bueno, este podcast está enfocado en el emprendimiento, en cómo se generan las empresas y bueno, estoy muy feliz de que hoy tengo una especialista. No, gracias a ti más bien por la invitación. Así que empecemos con un bloque que es bastante interesante, es una etapa de tu trayectoria donde tengo muchas preguntas y es la etapa en la que trabajaste en Celina. Bueno, mi primera pregunta referente a esto es ¿cómo fue tu experiencia y qué aprendizajes te dejó? Bueno, entrar a un puesto gerencial en un hotel es bastante estresante, la verdad, porque un hotel es un negocio que no descansa, ¿no? No tienes feriados, no tienes días que se cierra, entonces es un trabajo bastante fuerte y tienes que estar disponible 24/7, ¿no? Entonces, la verdad es que me ha enseñado mucho a cómo quieres vivir tu vida y digamos que eso sí el aprendizaje respecto a la elección que he hecho como carrera. Ahí me he cuestionado mucho si me gustaba mi carrera, si me apasionaba lo que hacía y también he aprendido mucho, obviamente, a liderar equipos grandes de gente. Claro, ¿no? Porque al final del día los hoteles, en feriados es donde más se trabaja, creo, ¿no? Sí, donde cuando todos están descansando, tú estás trabajando más. Exacto. Y bueno, ¿qué aspectos de esta etapa han marcado tu visión sobre el servicio y la hospitalidad? Bueno, mi puesto en Celina era gerente de destino, Ujú. Experience Manager, se llamaba el puesto, y estaba más enfocado en todo lo que es la experiencia del huésped y las actividades que realiza, ¿no? Celina era una cadena que tenía hoteles alrededor del mundo y se basaba en la experiencia del huésped. Entonces tratábamos de generar conexiones auténticas y una Ujú. experiencia única en cada destino, ¿no? Entonces, La Paz de por sí ya es un destino muy
con mucho potencial porque tiene un misticismo, tiene naturaleza, tiene como muchas actividades alrededor. Entonces, bueno, he podido aprender mucho de cómo desarrollar productos turísticos, principalmente porque nosotros vendíamos tours que obviamente tercializábamos como servicio y también teníamos eventos, teníamos fiestas, teníamos actividades de yoga, de meditación, hacíamos cenas, experiencias sensoriales, entonces era como un conjunto bastante complejo de actividades y de funciones que estaban dentro de mi puesto. También teníamos un pequeño mercadito de cosas y productos locales, entonces era bastante complejo, digamos, en cuanto a la cantidad de cosas que tenía. Entonces, la verdad es que ha sido una experiencia increíble en la que he podido aprender mucho de no solamente La Paz y cómo se desarrolla un hotel, sino también de cómo se desarrollan hoteles en otros países y eso creo que ha cultivado mucho la curiosidad de poder hacer otras cosas que ya vayan más enfocadas a el área audiovisual y al marketing, ¿no? Que es súper importante la comunicación y demás. Eso es lo que estás ahora más que nada enfocada, ¿no? Sí, claro. Luego, yo ya tenía la empresa de producción audiovisual y decidí aceptar este puesto en Celina porque era, la verdad, un puesto muy, muy interesante. Cuando ya empezamos a trabajar en este puesto, paralelamente yo tenía la empresa, entonces tenía ambos trabajos. Pero me di cuenta ahí que el audiovisual es mi pasión y es lo que más me gusta porque es un área, digamos, muy diversa en cuanto a todo lo que puedes hacer en audiovisual, ¿no? O sea, documentales, puedes hacer cine, puedes hacer spots publicitarios, entonces es muy apasionante. Claro, es un área súper amplia y ya vamos a entrar en ese detalle, pero antes me ha llamado mucho la atención esto de las experiencias sensoriales que me comentabas que hacían en el hotel, más o menos cómo eran o de qué se trataba. Mira, he tenido el gusto de tener un equipo de cocina muy bueno. Entonces, hacíamos mucho experiencias que tenían que ver con, por ejemplo, interpretaciones de libros. Entonces, hacíamos como todo un menú basado en un libro y teníamos un data show donde se proyectaba, digamos, el libro y te daban algunas frases del libro y la gente iba probando los cócteles, la comida y la verdad es que en esas experiencias los huéspedes se iban súper impresionados porque no te imaginas que en un hostel, digamos, van a haber experiencias gastronómicas de alto nivel. Entonces, por ese lado creo que ha sido súper interesante poder trabajar uniendo, digamos, lo que es la hospitalidad con la gastronomía y también, obviamente, la parte cultural, digamos, Sí, sí, suena como un servicio integral por completo, porque abarca los sensores, lo cultural y realmente súper integral, ¿no? Sí, sí, la verdad es que creo que el equipo con el que trabajas es súper importante y cómo vinculas, digamos, la comunicación con todas las áreas del hotel. Entonces, creo que en Celina uno de los factores súper fuertes era tratar de que todo esté integrado y que realmente el huésped se vaya con la impresión de que ha tenido una experiencia en todos los ámbitos y no solamente ha tenido un lugar donde tienes una cama y vas a dormir, sino que llegas, haces amigos, comes bien, tienes otras actividades, vas de tour y todo en un mismo lugar, digamos, ¿no? No, súper bueno. ¿Y hubo algún momento en esta experiencia que te dijo, un momento clave que te hizo pensar, quiero emprender por mi cuenta o realmente quisiera hacer esto y tener el control hasta total del proceso? Sí, la verdad es que, como te decía, yo creo que en la vida te planteas mucho lo que te gusta hacer, pero no tanto cómo quieres vivir, ¿no? Ya. Y creo que ese es un punto trascendental en cómo proyectamos el resto de nuestra vida. Entonces, a mí me encantaba lo que hacía en el hotel, ha sido realmente una experiencia que ha cultivado mucho
mi carácter, mi personalidad y bueno, también cómo me he desarrollado profesionalmente. Pero sí había un bichito ahí que me decía, estás trabajando demasiadas horas, no tienes vida social, no tienes como que el tiempo para hacer las cosas que te gustan, porque era entregarle mi vida a otra cosa, ¿no? Claro. Entonces ahí me puse a pensar que sí, realmente a mí me encanta trabajar 8, 10, 12 horas al día, no tenía problema con eso, pero sí, obviamente, trabajar en una empresa hace que trabajes para otra persona, ¿no? Claro. Y cuando hay algo que te apasiona, yo creo que aunque tengas que renunciar, digamos, a un sueldo fijo, a la comodidad que te da un trabajo con un salario, si tienes un sueño, yo creo que es súper importante que puedas arriesgar todo y hacer lo que te apasiona y obviamente para algo que sea tuyo, ¿no? Entonces creo que ahí ha sido donde he tomado la decisión. No, excelente. Y bueno, si bien ha sido una etapa donde has aprendido bastante, ¿qué habilidades fueron clave que has aprendido ahí para tu salto al emprendimiento? Creo que sobre todo el trabajo en equipo, eso es algo que es súper importante cuando entras al campo laboral, las cosas no salen como tú quieres, ¿no? Siempre va a haber un equipo que tienes que coordinar y con los que tienes que, digamos, tomar decisiones. Entonces, creo que esa ha sido una parte súper importante. A veces cuando uno emprende piensas que las cosas van a funcionar como tú quieres y en realidad no es así, ¿no? O sea, si no tienes un equipo con el que te lleves bien, con el que las cosas estén funcionando bien, haya buena comunicación, de hecho, las cosas no van a funcionar bien. Entonces, el trabajo en equipo me parece súper importante, el liderazgo, cómo enfocas las cosas, la perspectiva que tienes, la misión y la visión de la empresa, porque, bueno, Celina era una empresa que tenía muy claro cómo quería que las cosas funcionen dentro del hotel. Entonces, eso me ha permitido darme cuenta que yo tenía una perspectiva muy clara de cuál quería que sea el alma de la empresa, ¿no? Entonces, no solamente tener una empresa que te venda videos, sino que realmente te transmita algo, ¿no? Excelente, pues me parece muy interesante esto de trabajar en equipo, creo que es algo fundamental para el crecimiento de cualquier empresa. Y bueno, pasemos al siguiente bloque, donde vamos a hablar sobre un proyecto muy especial, al que me llama mucho la atención el concepto, el enfoque y el nicho. En este caso es Women Expeditions. ¿Qué te motivó a crear una agencia de viajes enfocada en este nicho en particular? Bueno, de hecho, es mi área de trabajo, ¿no? Yo soy administradora turística, entonces la razón por la que he elegido esta carrera es porque me encanta viajar, ¿no? Era la motivación principal. Y a mí me encantaba viajar con mis amigas, ¿no? Entonces viajábamos todos los fines de semana, teníamos un plan distinto, etcétera, y nos escribían muchas chicas como, ay, qué lindo, ¿dónde han ido? La siguiente avísenme y tal, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que era algo que habían otras chicas que deseaban hacer, pero tal vez no tenían con quién viajar o no tenían un círculo seguro o les daba miedo viajar solas, porque cuando eres mujer es algo súper riesgoso poder viajar sola o animarte a hacerlo, por lo menos, ¿no? Entonces, ahí fue cuando decidimos hacer una pequeña agencia de viajes con un grupo de amigas, en realidad inicialmente con una socia, porque esta socia ya hacía viajes mixtos, ¿no? Hacía viajes para todo tipo de gente y demás, entonces me dijo, mira, quiero que organicemos viajes y tal. Y yo tenía claro que quería hacer algo solo de mujeres, porque creo que cuando emprendes, primero que tienes que tener un diferenciador, digamos, y segundo, tienes que hacer algo que te apasiona. Y a mí no es nada personal, pero el momento en el que mejor me siento y más segura me siento es cuando estoy rodeada de mujeres, ¿no? Y creo que las mujeres buscamos mucho ese vínculo con otras mujeres donde podemos sentirnos seguras, donde podemos hablar de todo, donde podemos realmente conectar y canalizar mucha energía, porque, claro, las mujeres necesitamos, no sé si se han dado cuenta, hablar mucho, ¿no? Somos así como necesitamos comunicar y creo que poder hablar de cosas en las que te sientes en confianza y demás, es principalmente cuando estás con otras mujeres. Entonces, ahí fue cuando decidimos hacer viajes solamente para mujeres, experiencias seguras, digamos, y únicas. O sea, cada viaje era
único y no se volvió a repetir de la misma manera por lo menos. Entonces, la verdad es que fue súper bien recibido. Desde nuestro primer tour hicimos sold out en una semana y la verdad es que, o sea, fue algo que sí ya se había hecho en Bolivia. Creo que habían uno o dos, no sé si agencias, pero personas que hacían tour de mujeres, y es algo que se hace mucho en Latinoamérica en general, viajes a la Patagonia de mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy bien recibido porque había un mercado que estaba esperando esto, ¿no? Entonces, hicimos viajes al Tunicondariri, hicimos al Salar de Uyuni, hicimos a Coroico, hicimos varias experiencias y la verdad es que cada viaje ha sido único y cada experiencia nos ha permitido ver que las mujeres necesitaban este vínculo, porque primero íbamos a un tour, se conocían chicas y en 2, 3 tours siguientes iban juntas, seguían siendo amigas. Entonces, sí, yo creo que la pandemia ha generado mucho impacto en cómo nos relacionamos y nos ha distanciado un poco, ¿no? Entonces, Claro. generar vínculos nuevos y espacios donde puedas conectar de manera auténtica con otras personas, porque otra cosa es ir a una fiesta y tienes una conexión, pero muy superficial, ¿no? En cambio, en un viaje realmente puedes conocer más a profundidad a la gente y ha sido hermoso poder ver que hay varias chicas que se han conocido y se han hecho amigas en los viajes. Algo que me llamó mucho la atención y es que sold out desde el inicio. A veces un emprendimiento cuando empieza pues tiene dificultades, pero la rota desde el inicio prácticamente, ¿no? Sí. Y en este sentido, volvamos a repasar un poco el diferenciador que te ha llevado a esto. ¿Cuál ha sido el diferenciador que ha hecho tu propuesta única sobre otras agencias? Mira, yo creo que han habido dos diferenciadores. El primero, obviamente, es el segmento, ¿no? Nosotros hemos segmentado muy bien a nuestro cliente y creo que una parte indispensable de tener un negocio exitoso es ponerle cara y nombre a tu cliente, ¿no? Puedes tener muchos tipos de clientes, pero tu producto, tu servicio tiene que estar enfocado en Juanita, que tiene 25 años y que le gusta viajar y que se dedica a, no sé, a trabajar entre semana y quiere un espacio, un momento de esparcimiento. Entonces, creo que tener muy claro quién era nuestro cliente nos ha ayudado mucho a tener un mercado bastante claro. Y el otro ha sido ponerle alma al servicio, no hacer un servicio donde solo viajas, donde solo haces algo, sino que cada viaje, cada experiencia era muy planificada para dar una experiencia, para tener una temática, para darnos un servicio como muy especializado y con mucho valor agregado. Entonces creo que eso ha sido clave para que la gente pueda conectar y sea súper bien recibido. No, excelente. Se nota que, bueno, a un inicio sería ideal marcar, como dices, un nicho específico con nombre, apellido, segmento, ubicación, exacto, necesidades, creencias y marcarlo bien y atenderlos en base a lo que requieren o necesitan, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo has descubierto que había una oportunidad en ese segmento del mercado? En realidad, yo creo que ha sido una combinación entre suerte, porque claro, era algo que nos gustaba hacer y decidimos hacerlo. Y no ha habido un estudio de mercado como tal, pero sí nos dábamos cuenta de que había una necesidad, porque muchas chicas nos escribían, ay, llévenme la siguiente, quiero ir, avísenme, por favor, que no sé qué. Entonces, tener la experiencia de haberlo hecho muchas veces con amigas, organizar los viajes, etcétera, y luego ver la necesidad de otras mujeres, ha sido como lo que ha hecho que pueda ser exitoso y súper bien recibido. Súper, porque, bueno, me mencionas que es algo que te apasiona, ¿no? El tema de viajar. ¿Y qué impacto ha tenido en tu vida personal y profesional apostar por este nicho específico en lugar de lo general? Yo creo que me ha ayudado a darme cuenta que un negocio no tiene que estar enfocado para todos, como te decía. O sea, si tú dices, yo quiero que todos me compren mi servicio y yo quiero que todos sean mis clientes, abarcas demasiado, ¿no? Entonces, mientras mejor segmentas, mientras más específico haces algo, obviamente en Bolivia tenemos un mercado muy pequeño todavía, ¿no? Creo que sí. En relación a otros países como Perú, Argentina, etcétera. Pero aún así, si
segmentas bien y como haces un producto que realmente esté orientado a un cliente específico, yo creo que esa es una clave del éxito. Entonces, yo creo que eso me ha ayudado a darme cuenta que no es necesario querer encantar a todos, sino hacer lo que te gusta y conocer bien a tu cliente. Excelente. Pasemos al siguiente bloque, donde vamos a hablar sobre mentalidad. Y en este bloque mi pregunta es, ¿qué mentalidad se necesita para dejar un empleo estable y lanzarse a emprender? Bueno, yo creo que son dos cosas. La primera, estar muy cansado de la vida que llevas, Ya, porque yo creo que sí es difícil estar en una oficina de 8 a 6, no es para todos. exacto. Entonces, hay gente que se puede sentir muy cómoda y hay otra gente que no. Entonces, si estás muy agotado de tu vida, yo creo que es un bichito que tienes ahí adentro que siempre va a estar ahí diciéndote, ¿y si estarías haciendo eso? ¿Y si te lanzas por lo que quieres? ¿Y si? Esa es una, ¿no? Y la otra es tener la osadía de luchar por tus sueños, ¿no? Entonces, estás cansado de lo que estás haciendo y tomas la decisión de, esta es la única vida que tengo y realmente voy a elegir lo que sueño, ¿no? Entonces, cuando tomas esa decisión, mucha gente no va a estar de acuerdo. En mi caso, mis abuelos, mi mamá, eran, ¿qué vas a dejar un trabajo donde ganas lo que nadie gana? O sea, ganas lo que quieres, te va súper bien, haces cosas súper divertidas, yo hacía fiestas, hacía eventos, me encantaba mi trabajo, ¿no? No era un trabajo que te puedo decir, ay, no, lo odiaba, ¿no? Ajá. Pero, o sea, nadie podía creer, creo que solo mi esposo estuvo ahí como que yo te apoyo y aunque no tengamos que comer, lo hagamos, ¿no? Entonces, sí tienes que estar como muy seguro de que vas a pasarla mal, no va a ser fácil, te vas a arrepentir. Sí, me arrepentí varias veces en el camino. Obviamente ahora estoy feliz de haber tomado la decisión que he tomado, pero sí es duro, ¿no? Es difícil, no es un camino fácil. Bueno, entonces el primer paso o el primer llamado a la acción sería realmente no disfrutar del trabajo actual y, bueno, O la vida que tienes, ¿no? exacto, no estarla pasando bien y tener ese bichito, como dices, ¿no? Que te dice, tal vez te iría mejor haciendo esto. Entonces, ¿qué significa para ti hacer lo que te gusta en el camino del emprendimiento? Bueno, yo creo que el camino del emprendimiento no es hacer lo que te gusta específicamente. O sea, digamos que a ti te gusta hacer audiovisual, ¿no? Emprender no quiere decir que tú vayas a hacer eso. Sí, puedes hacerlo en una parte de tu tiempo, pero emprender es ser el contador, el portero, de la atención al cliente, el recepcionista, todo, ¿no? O sea, hacer todos los puestos y en un inicio por lo menos. Y lo que vas a tender a hacer es trabajar con gente que hace lo que te gusta, ¿no? Entonces, tu puesto ya no es hacer ese trabajo en sí, sino trabajar con gente que va a hacerlo por ti, ¿no? O bueno, vas a hacer un equipo de gente que van a trabajar por una meta un poco más grande, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido como fundamental en cómo la gente elige su carrera porque haces una cosa, digamos, pero en realidad, ¿cómo te ves tú, no? O sea, te ves siendo millonario, te ves viajando, te ves descansando, te ves desayunando, ¿a qué hora? ¿Cómo te gusta comenzar tu día? ¿Cómo te gusta terminar tu día? ¿Qué ritmo de vida te gusta llevar, no? Entonces, yo creo que ser emprendedor es mucho esto. Hay muchas ocasiones en las que tú terminas siendo tu propio empleado y te sobreexplotas a ti mismo porque te das más trabajo del que puedes hacer, pero como es para ti, entonces lo haces, ¿no? Y yo creo que ahí hay un punto donde también dejas de disfrutarlo porque es un camino duro, trabajar demasiadas horas, hacer demasiado trabajo, cargarse con muchas cosas, entonces no es siempre hacer lo que a ti te gusta, pero sí estás luchando por el estilo de vida que quieres tener o cómo te gusta, la libertad, entre comillas, que te gusta tener, ¿no? Claro, se me ha quedado la frase, un camino duro. Evidentemente en este camino hay muchos errores, aprendizajes. ¿Y cómo manejaste los errores iniciales y qué aprendiste de ellos?
Mira, yo creo que nunca dejas de equivocarte Ujú. cuando eres emprendedor. Conozco muchos empresarios y emprendedores que han tenido no uno, sino varios negocios y puedes haber quebrado 5 veces, pero si sigues intentando, vas a tener finalmente un negocio que va a funcionar y que va a ir bien, ¿no? O incluso si tienes una empresa, puedes tener números rojos, digamos, durante varios años hasta que llegues al momento en el que te vuelves exitoso, ¿no? O puedes vivir tal vez persiguiendo un sueño, pero yo creo que lo que aprendes sobre todo es perseverancia, ¿no? Perseverancia en que no puedes despertar un día y decir, no voy a trabajar, ¿no? Porque es tu negocio, entonces tienes que trabajar y si no trabajas tú, las cosas no funcionan. Y ser constante y perseverante en seguir, seguir con un proyecto que va más allá de lo que tú eres, digamos, ¿no? Tener una empresa es algo mucho más grande que tú, entonces, ser perseverante. Perseverante, constante, palabras clave porque no siempre todo va a salir bien. Hay días en los que los números están rojos, las ventas caen o pasa algo en nuestro entorno que es muy conocido como es el boliviano, que pues leyes, la economía está siempre turbulento. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que teme equivocarse al empezar? Yo creo que equivocarse es inevitable y es lo mejor que te puede pasar, porque vas a aprender, ¿no? Mm. Si empiezas a hacer algo y te va bien, 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 que es muy difícil que eso te pase, pero no aprendes, ¿no? Porque realmente se aprende de los errores y ahí te das cuenta cómo puedes mejorar, haces cambios estructurales en tu empresa que te permiten crecer, que te permiten reinventarte, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper importante para poder ser exitoso, tienes que caerte, tienes que equivocarte y no tienes que, o sea, tienes que perderle el miedo más bien a equivocarte. Como si no lo haces, nunca vas a saber cuál es el resultado. Entonces, creo que eso es indispensable. Súper, creo que el camino hacia emprender está lleno de errores, lleno de aprendizajes y que de eso se crece al final, ¿no? Y bueno, ahora pasemos al siguiente bloque donde vamos a hablar sobre la agencia audiovisual que estás manejando actualmente. Mi primera pregunta es, ¿qué te impulsó a crear esta agencia audiovisual después de la de viajes? En realidad han coexistido todas paralelamente. O Ok. sea, la agencia audiovisual comenzó el 2020, ¿no? A raíz de que en mi carrera no había trabajo en ese momento porque era turismo, estábamos en medio de una pandemia, ya Pandemia. acababa de terminar mi carrera, estaba así recién egresadita y era imposible buscar trabajo, ¿no? Y era frustrante no tener trabajo. Entonces, ahí nos dimos cuenta que el mundo se estaba digitalizando, teníamos algunas habilidades técnicas en fotografía y bueno, mi esposo en video, y decidimos ser socios y armar una agencia inicialmente informal, porque las cosas en Bolivia funcionan así, ¿no? Primero hacer las cosas de manera informal y luego ya cuando te das cuenta que sí está funcionando, ya lo formalizas, ¿no? Entonces, eh, bueno, cuando yo entré a Celina, mi socio se comenzó a hacer cargo de la agencia, pero no era suficiente, ¿no? Entonces yo hacía ambas cosas, lo ayudaba todo lo que podía. eh, y después ya comenzó la agencia de viajes, ¿no? Entonces, un poco mi rol dentro de la agencia, aparte de coordinar y, bueno, gestionar la parte de la logística, era hacer la parte visual, obviamente, ¿no? Entonces, siempre llevaba la cámara, les entregábamos fotos profesionales a las chicas que se les encantaba, hacíamos un video de la experiencia, ¿no? Entonces, creo que el audiovisual siempre ha estado en mi vida ahí, tal vez de una manera más low profile, pero ha estado ahí, ¿no? Hasta el momento donde yo decidí renunciar a Celina y dedicarme al 100% a hacer audiovisual. Y ahí fue donde realmente pude ver el crecimiento de la empresa, porque una empresa es mucho cuánta energía le pones, ¿no? ¿Qué prioridad tiene en tu vida? Entonces, creo que tener toda mi energía, toda mi atención y también la de mi socio ha sido clave para que crezcamos muy rápido. Y bueno, siempre nuestro punto débil era la contabilidad, ¿no? Porque yo no soy contable, obviamente hago administración, pero no soy contable. Él
antropólogo audiovisual menos, entonces siempre era un punto débil la parte contable, pero a pesar de eso, creo que nos iba muy bien en el sentido de que la empresa ha crecido muy rápido y es un rubro donde se gana muy bien. Súper. Y bueno, comentábamos fuera de cámara sobre delegar desde el inicio. Entonces, ¿qué descubriste sobre la importancia de hacer esto? Delegar algunos, tal vez no hacer todo tú misma, sino delegarlo a un especialista. Sí, mira, yo creo que es muy difícil Ujú. porque cuando empiezas a delegar te das cuenta que nadie va a hacer las cosas como tú las harías, ¿no? Entonces, y eso es frustrante. Entonces empiezas a querer ser parte de cada proceso de la empresa y estar en todo. Y ahí es donde te das cuenta que si quieres ser realmente eficiente en la empresa, no puedes estar en todo, ¿no? Tienes que dedicarte a ser líder realmente. Y ser líder significa dar una función a cada persona y que cada persona sienta esa responsabilidad y se sienta una parte fundamental del equipo, porque si no, si estás ahí con tu jefe todo el tiempo diciéndote, pero estás haciendo bien, pero y ya has hecho esto, ya has hecho el otro, esto deberías hacer así, es como si estuvieras con tu papá agarrado de la mano y caminando y no puedes tomar decisiones, entonces no te sientes responsable, ¿no? Estás esperando a que tu jefe te diga qué has hecho, dónde está, no sé qué, haz así, haz así, entonces no tomas realmente esa responsabilidad. En cambio, cuando alguien te dice, esto es tu trabajo y es tu responsabilidad y solo veremos el resultado, yo creo que ahí es donde realmente te comprometes con lo que tienes que hacer y ves otros resultados. Obviamente sí es difícil, como al momento de liderar, confiar, digamos, ¿no? Pero yo creo que a la larga y con ajustes se ve un resultado y se ve la expansión, digamos, de la empresa, ¿no? La expansión de la empresa, bastante importante. Ahora, ¿cómo cambió tu forma de trabajar el rodearte de especialistas en cada área? Bueno, en realidad nosotros siempre hemos tratado de ser, no contratar a demasiadas personas, Ujú. entonces creo que lo máximo que hemos llegado a tener han sido 4 personas y tal vez uno o dos pasantes. Entonces, teníamos bastante trabajo y tratábamos de que cada persona tenga un área y se haga cargo de eso, ¿no? Entonces, sí, obviamente en la parte de diseño, edición, es muy moroso el trabajo, entonces la gente tiene que estar horas enfrente de la pantalla, pero la verdad es que yo creo que en Bolivia hay muy buen recurso humano en cuanto a la cantidad de trabajo que alguien puede llegar a asumir y también la calidad de trabajadores. Algo que sí nos juega muy en contra, digamos, es como ser cumplidos, ser puntuales, ser organizados. Eso es algo que sí yo creo que está muy socialmente inmiscuido, digamos, en la cultura de todos, pero después yo creo que el boliviano es muy trabajador y realmente es muy bueno en lo que hace. Entonces, incluso ahora que me estoy mudando a Alemania, me estoy quedando con algunas personas del equipo con las que vamos a trabajar y eventualmente vamos a poner la empresa en Alemania y en Alemania queremos trabajar con bolivianos porque, claro, ahora cuando mi socio está en Alemania y trabaja en la misma área, me dice, no, que la gente se estresa mucho y no quiere ir a trabajar, o sea, por estrés. Me he estresado y no voy a trabajar y es mucho, no sé, o sea, en cambio en Bolivia es como que la gente está muy acostumbrada a tener trabajo y como que asumir muchas responsabilidades y hacer muy bien el trabajo. Entonces, aún viviendo en Alemania y bueno, teniendo gente en Alemania, queremos seguir trabajando con bolivianos porque creemos que el boliviano realmente es impresionante en cuanto al trabajo que realiza. Sí, sí, justo había escuchado lo mismo en el área de sistemas, de ingenieros de sistema que comentan que los ingenieros bolivianos realmente destacan a comparación de Estados Unidos, que a veces por temas tal vez emocionales, de estrés o el mismo entorno de allá no rinden igual. Entonces, bueno, algo que me llama la atención de lo que comentas es sobre la cantidad de personas que al final eran poquitas al inicio o se han ido manejando con un número limitado, ¿no?
Entonces, ¿cuál sería la importancia de optimizar costos a nivel empresarial y qué estrategias, aparte de esta, has adoptado? Mira, yo creo que es muy importante la eficiencia, ¿no? La eficiencia del tiempo, la eficiencia del dinero y la eficiencia del, obviamente, el tamaño del equipo. Entonces, llegó un punto donde ya no abastecía la cantidad de personas que éramos en el equipo, y teníamos varios trabajos simultáneamente y habían otras épocas donde no teníamos tanto trabajo. Entonces, era complicado a fin de mes, algunos meses y otros meses súper bien, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta que el modelo de negocios tenía una falla, porque el rubro en el que yo estoy es muy, digamos, de temporadas. Entonces, tener una empresa el año redondo que tenga que pagar 10 sueldos, por ejemplo, era imposible, ¿no? O sea, para nosotros por lo menos. Obviamente hay otras empresas que tal vez sí lo manejaban así y les funcionaba bien. Yo creo que cada empresa tiene una manera de trabajar diferente, pero en nuestro caso queríamos contratar más gente, pero sabíamos que había meses que no íbamos a poder pagar, ¿no? Entonces, ahí fue donde descubrimos un modelo de negocios que hasta ahorita es con el que me he quedado y es ser en realidad una agencia de freelancers. Entonces, para el cliente nos ve y somos una empresa audiovisual, ¿no? Ofrecemos un servicio. Pero nosotros, nuestra función es ofrecer el servicio de otras personas. Entonces, nosotros obviamente generamos una comisión, facturamos la comisión, pero el trabajo se hace, o sea, es como una agencia en la que podemos ofrecer diferentes calidades de servicio, ¿no? Entonces, nuestro cliente, dependiendo del tamaño de nuestro cliente, nosotros vemos el requerimiento y incluso con clientes con los que trabajamos con suscripciones mensuales, o sea, todos los meses, vemos cuál es el requerimiento y de acuerdo a eso nosotros tenemos un catálogo de especialistas que no se limita a las personas que nosotros podemos contratar, sino que tenemos personas que podrían cobrar, digamos, $3,000 por un proyecto, digamos, ¿no? Que nosotros no podríamos pagar ese tipo de persona, pero este modelo de negocios nos permite trabajar con esas personas porque les pagamos por el producto, ¿no? Entonces, tenemos este cliente que quiere esto, nosotros nos encargamos de buscar al especialista correcto y trabajar con él para lo que se necesita en cuanto al proyecto, ¿no? Entonces, en algunos casos tenemos agentes de cuenta que se encargan de ese cliente durante el tiempo que estemos trabajando o si solamente vamos a trabajar una vez, entonces para ese proyecto buscamos a las personas adecuadas. Entonces, esto nos ha permitido optimizar al 100% nuestro flujo, digamos, de efectivo, porque ya no tenemos que pagar a una persona que hay días que no va a estar haciendo nada y podemos dar empleo a más personas porque obviamente podemos trabajar con diferentes tipos de especialistas y obviamente nos quita el estrés de tener que pagar algo mensualmente, obligatoriamente, sino que de acuerdo a la cantidad de trabajo que tengamos, contratamos a las personas y las personas pueden hacer, o sea, los freelancers pueden tener otros trabajos, ¿no? O sea, ellos pueden ser dueños de su propio tiempo, ver en qué momento editan, hacen el trabajo, etcétera. Entonces, la verdad ha sido un modelo que se ha ido desarrollando de acuerdo a cómo hemos ido trabajando, lo hemos descubierto en el camino y nos hemos quedado con él, ¿no? Y ha ido funcionando también porque los mismos freelancers se sienten cómodos de poder trabajar aquí. Exacto. O si viajan, pueden hacerlo desde allá también. Es algo muy flexible para ellos también, ¿no? Exacto. No tienen que cumplir esas 8 horas. Sí, es que yo creo que ahora, bueno, la gente quiere ser independiente, ¿no? Entonces, ya seas freelancer o ya seas empresario, quieres trabajar para ti, ¿no? Entonces, tener un trabajo donde trabajas por un mismo sueldo y todos los meses y estás un horario definido, ya llega un momento donde te aburres y no eres tan eficiente, ¿no? En cambio, cuando eres dueño de tu tiempo y mientras más trabajo tengas, te va mejor, entonces también haces un mejor trabajo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de eso y que la gente con la que trabajamos se siente mucho más motivada trabajando por proyecto
que trabajando 30 días o 25 días al mes en un horario definido y no es tan eficiente, ¿no? Y hasta puedo sentir, o me imagino que puede sentirse un poco hasta infravalorado, ¿no? Si es que en una época no hay proyectos y estás, vamos a decirlo, sin nada que hacer. Ajá. Entonces el mismo personal dice, pucha, no estoy desarrollando mi potencial como quisiera y limita mucho su techo profesional, ¿no? Sí, Y totalmente. bueno, aparte de este modelo de negocios que me parece muy interesante, ¿qué otro aprendizaje clave te deja esta etapa de W Media? Mira, yo creo que la consistencia en hacer algo por mucho tiempo te deja muchas gratificaciones, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Entonces, creo que crear equipos que sean valiosos y que hacer que la gente aprenda y se sienta valiosa dentro de una empresa, creo que ha sido el mayor aprendizaje de W Media, porque hemos llegado a trabajar con personas que realmente se han involucrado mucho en el crecimiento de la empresa y se han comprometido bastante. Entonces, creo que generar estos equipos ha sido el mejor aprendizaje y lo que más me llevo, digamos, de toda esta experiencia. Y obviamente delegar también es algo súper fundamental cuando estás emprendiendo, porque sí, yo veo que hay empresarios que están súper estresados, todo el día están trabajando por demás y te sobreexplotas, pero yo creo que yo he llegado a tener estos equipos que son tan comprometidos, donde el empresario puede soltar y decir, confío plenamente en mi equipo y puedo soltar y vivir la vida que quiero. Entonces yo te puedo decir que eh, he tratado de mantener, sí, la empresa como dentro de lo que yo puedo manejar y no sobrecargarme mucho de trabajo, porque para mí es súper importante el estilo de vida y la calidad de vida que tienes. Entonces, si sobrepasas por tal vez ganas de ganar más, tu capacidad de trabajar y de tener una salud mental equilibrada porque ya te estás sobrecargando mucho de trabajo, ya no lo disfrutas. Entonces ya no estás, digamos, alineado tal vez con tu meta, que es vivir bien y ganar bien, ¿no? Entonces, yo creo que donde llegas a un punto donde puedes ganar bien y realmente tener un estilo de vida que te permita vivir la vida que tú quieres, dependiendo, obviamente, hay muchos rangos de como cuánto quiere ganar cada persona, ¿no? Pero yo creo que cuando llegas a ese equilibrio es donde realmente puedes estar en paz y disfrutar el camino y no solamente tratar de sobrevivir a cada día, sino estar bien con cómo vives tu vida, ¿no? Y para mí ese es el objetivo, tener la empresa y disfrutarla, ¿no? Disfrutarla y que el resto de la gente también lo disfrute. Sí, no, me parece muy importante este mensaje porque habla sobre, si bien es importante tener objetivos, creo que el camino, el aprendizaje, todos los errores, aciertos que uno comete a lo largo del camino, pues al final son lo más valioso, ¿no? Y cuando llegas al objetivo ya a veces no es como uno pensaba, ¿no? Realmente el enfocarse en disfrutar el camino de emprender es algo fundamental. Sí, sí, yo creo que la vida es el camino, ¿no? Ujú. Entonces, como tratar de disfrutar cada día, obviamente no todo es perfecto, hay cosas difíciles, hay etapas, pero por lo menos tratar de disfrutar cada día. Y sí, si tienes metas, si tienes objetivos, yo creo que a largo plazo sí te vas dando cuenta que vas llegando a tus objetivos, pero no es un salto, no es un proceso y si el proceso no se disfruta, yo creo que es muy difícil que la meta se disfrute. Importante mensaje. Llegamos ahora al último bloque donde vamos a hablar sobre el futuro, qué viene, qué depara Mariana en los próximos años. Entonces, ¿qué proyectos o metas tienes en mente para el futuro? Bueno, como te decía, me voy a Alemania, ya en un mes me mudo y uno de los retos grandes era qué hacer con la empresa, ¿no? Ujú. Entonces,
Inicialmente la idea era cerrar todo y demás, pero realmente tenemos clientes con los que trabajamos y que no podíamos dejar, entonces al final decidimos continuar con la empresa en Bolivia. Obviamente hay varias cosas que han cambiado y bueno, nos hemos tenido que reinventar en varios aspectos, pero sí nos quedamos funcionando en Bolivia. Y como te decía, tengo la suerte de tener un equipo en el que confío plenamente y me voy tranquila, digamos, de saber que se queda y que va a funcionar todo bien. Y bueno, allá en Alemania, bueno, mi idea inicialmente es adaptarme y ver cómo funciona ya el mercado, pero sí a largo plazo nuestra meta y nuestro objetivo es hacer W Media en Alemania y obviamente poder vincular ambas empresas de alguna manera, ¿no? Entonces, siempre nuestra prioridad es dar empleo en Bolivia, trabajar con gente en Bolivia y también, obviamente, ver los choques culturales que tenemos y las cosas diferentes que hay, porque sí, Alemania es un país con muchas reglas, con mucha estructura, y aquí en Bolivia estamos muy acostumbrados a hacer un freestyle, ¿no? Entonces, yo sé que va a ser un choque cultural, vamos a adaptarnos, digamos, poco a poco, pero espero que en unos años nos podamos ver y te pueda contar de la experiencia de tener una empresa en Alemania. Eso, una segunda parte con una experiencia internacional sería un sueño, la verdad. Bueno, la siguiente pregunta era, ¿cómo imaginas la evolución de tus agencias en los próximos años? Bueno, The Women Expeditions se va conmigo. Sí, tengo 3 socias con las que he trabajado y bueno, ellas tienen todo el derecho, digamos, de seguir con la empresa The Women Expeditions.bo, digamos, ¿no? Pero The Women Expeditions se va a Alemania conmigo. Entonces, mi idea es inicialmente crear vínculos con los que pueda trabajar, porque aquí es muy fácil conseguir proveedores, conseguir todo, porque aparte ya tengo los contactos. Entonces, mi idea es como iniciar el camino tratando de hacer contactos, de ver el mercado, hacer un pequeño estudio de mercado y ver si, digamos, porque mucha gente me ha dicho, haz experiencias para mujeres latinas, digamos, ¿no? O hacer experiencias para mujeres en general. Entonces, obviamente me gustaría hacer experiencias locales, internacionales, así que, y también experiencias de arte y relación, porque realmente los espacios de mujeres son un mercado que está en crecimiento y yo creo que va a ser mucho más grande en unos años. Entonces, bueno, mi idea con The Women Expeditions es esa. Y igual, obviamente, a nivel profesional, como que aprender mucho, porque obviamente en Europa las cosas funcionan distintas, entonces a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y bueno, suena muy bonito el hecho de empezar casi de cero o volver a empezar con estas investigaciones de mercado y con todo este tipo de avances, porque es algo que donde ya tienes experiencia, si bien es un terreno nuevo, creo que te va a ir excelente. Gracias, Mari. Entonces, ¿qué mensaje te gustaría dejar a otros emprendedores que están empezando? Mira, yo creo que el mensaje es justo lo que hablábamos fuera de cámaras, no tener miedo a equivocarte. O sea, te vas a equivocar aunque no quieras y aunque tengas todo el miedo. Es como que si vas por la línea todo el tiempo tratando de no equivocarte, no vas a tener una expansión real, ¿no? Vas a estar siempre por debajo de la línea de lo políticamente correcto, digamos, ¿no? Pero cuando realmente decidas arriesgarte, cuando realmente decidas alinearte con esa idea chiquita que quiere salir de tu cabeza, yo creo que va a ser ese el punto clave donde vas a llegar al éxito verdadero, no solamente económico, sino a nivel personal, ¿no? Porque ¿qué es o sea, qué te va a hacer sentir realmente llegar a un lugar donde te sientes pleno? Es seguir tus sueños, seguir las ideas que tenías, plasmar lo que tienes en tu mente, y yo creo que eso, como que mucha gente, me incluyo, vivimos con miedo de qué dirá la gente, qué va a pasar, que no me quiero equivocar, no quiero. Hay decisiones que son muy costosas a veces, ¿no? Y te equivocas y te duele, pero yo creo que si no lo haces nunca podías
haber sabido cómo iba a ser el resultado. Entonces yo creo que sobre todo no tener miedo, arriesgarte y hacer lo que quieres hacer y vivir la vida como si fuera la única. Como si fuera la única. Sí, depende si crees en una sola vida o en varias, pero sí, tratar de vivir esta vida al máximo, ¿no? No, excelente, excelente mensaje, súper motivacional. La verdad me has transmitido mucha energía positiva respecto al emprendimiento y todo, cumplir objetivos, realmente, espero que también le llegue a todas las personas que vean el episodio hasta aquí. Para finalizar, me gustaría hacerte esta pregunta, donde quiero que me menciones si existe un libro que marcó un antes y un después en tu vida personal o profesional. Sí, bueno, creo que muchos libros, ¿no? Creo que no volvemos a ser las mismas personas después de leer cualquier libro, ¿no? O sea, hay algo siempre que te queda y siempre que te marca mucho, pero sí un libro que me ha marcado y que me ha ayudado mucho a estructurar y a decidir cómo quería que sea mi vida ha sido 12 reglas para vivir, de Jordan Peterson, que he visto que lo tienes. Sí, lo tengo. Sí, esa es la versión de bolsillo, ¿no? Sí, sí. Sí, creo que me ha ayudado mucho a darme cuenta cómo te percibe la gente es tan importante, ¿no? O sea, yo me doy algo muy fuerte, es que a veces los mejores alumnos, los más educados, los más correctos, los ves sin trabajo, ¿no? O sea, es dura la vida porque no siempre es justa, ¿no? Entonces yo creo que la vida es de quien se arriesga, la vida es de quien sabe manejarse en el mundo laboral, de quien sabe transmitir seguridad, de quien sabe comunicarse, tener buenas relaciones, armar un buen equipo, ser líder, ¿no? O sea, las habilidades sociales e interpersonales son tan importantes como las habilidades técnicas o profesionales que uno pueda tener, ¿no? Entonces yo creo que 12 reglas para vivir me ha ayudado mucho a estructurar cómo quiero vivir y lo que proyecto, digamos, ¿no? El resto. ¿Hay alguna regla en específico que digas, esta es la que me acuerdo cada día o en la que me enfoco? Sí, hay la regla número 10, que es exprésate con precisión al hablar. Y en esta regla te dice mucho sobre cómo tú expresas tus ideas y cómo la gente interpreta lo que estás diciendo, ¿no? O sea, creo que el 90% de lo que decimos es cómo lo decimos y nuestro lenguaje corporal, entonces eso es súper importante y me he dado cuenta que la gente percibe y te trata en base a cómo tú te expresas, ¿no? Y cómo tú te expresas del resto, y cómo te expresas de ti mismo. Entonces creo que las habilidades interpersonales son lo más importante. Pues bueno, te agradezco muchísimo, Mariana, por tu tiempo, por toda la información que nos has transmitido. ¿Tal vez algún mensaje para finalizar el episodio? No, gracias a ti. La verdad es que he estado muy feliz de estar aquí, de compartir un poco de mi experiencia y espero ver todos los capítulos que siguen porque estoy segura de que te va a ir súper bien. Creo que es algo que muchos necesitan, ver ideas, ver experiencias y también aprender. Creo que solo los sabios aprenden de experiencias ajenas, entonces realmente ver cómo viven otras personas sus procesos es súper importante para también tener puntos de referencia. Entonces, gracias a ti por la invitación, ha sido un gusto estar. Gracias, Mariana. ¿Las redes sociales donde te pueden seguir? Creo que en todas estoy como mariana.polar, en Instagram y TikTok y Facebook, así que un gusto. Súper, vamos a seguir a Mariana. Mariana, muchas gracias.